Vale, me cojo yo estos 2 o 3 minutitos y ahora ya empieza Pelayo, ¿vale? Nada, igual que estos últimos días, os comparto un momentito en el chat la dirección de NeuroK, ¿vale? Estamos también subiendo ellos mismos directamente, los propios ponentes están subiendo sus presentaciones. Intentaremos que estén también los vídeos cuando ya estén subidos, ¿vale? Y estaba subiendo ahora la de Juan Tomás, que también nos la ha mandado la de Abadía. Y nada, recordaros que podéis seguir utilizando todo lo que hemos montado en NeuroK, que son las diferentes sesiones, más la de en un apartado que era conocernos y otro que era un poco compartir pues, recursos que conocemos o que nos resultan interesantes, incluso recursos de los que van hablando los ponentes, pues los podemos ir directamente poniendo ahí y tenerlos, ¿no? Para que después todos lo tengamos ahí como una especie de banco de recursos. Y ya está. Os voy a contar cómo conocí a Pelayo para presentarle, porque además para mí dice muchísimo de él. Como científico de datos lo va a contar él y es su trabajo y lo hace muy bien. Pero a mí me encantó la manera en que le conocí, y es que publicó en Twitter, no recuerdo exactamente cómo estaba escrito, ¿vale? Pero compartió en Twitter algo parecido como: tengo algo de tiempo y quiero ayudar a cualquiera que esté en este mundo y que quiera charlar un rato o que quiera saber por dónde seguir, o simplemente eso, dedicarle tiempo a otras personas, pues que como yo estábamos un poco perdidos o que sabemos hacer o hemos hecho algunas cosillas, pero tampoco sabemos si vamos por un camino que es razonable o si esto vale o no vale para algo. Y me pareció fantástico que decidiese publicarlo en Twitter. Creo que se le saturó Twitter en nada, en un rato. De hecho, yo creo que te escribí a los 30 minutos o a la hora de que publicases eso, y recuerdo que me dijo: esto se ha desbordado, me quedo tu contacto y cuando tenga un rato libre te avisaré en las próximas semanas. A las siguientes semanas, no recuerdo cuántas, me llegó un día un mensaje: oye, ya voy avanzando en esto y empiezo a tener algo de tiempo libre, ¿cuándo quedamos? Y me pareció fantástico, o sea, me pareció una manera, no sé, una manera de aportar, o sea, a los demás, fantástico, porque no es... O sea, en parte sí es habitual en el mundo del desarrollo o de la tecnología, sí que es habitual que haya mucho conocimiento que se comparte desinteresadamente. Ayer lo contaba también Juan Tomás, que en el mundo de la inteligencia artificial él veía un reflejo muy parecido a cuando él empezó con lo del software libre, que sí que hay comunidades que además se comparte mucho, que no hay demasiadas patentes o que sí que se comparte el conocimiento. Y creo que lo que ha estado haciendo Pelayo, esa idea que tuvo de compartir su experiencia, su conocimiento con los demás, al final va muy cerca de eso, ¿no? De hacer comunidad y de compartir el conocimiento al final. Y ya está, estuvimos aproximadamente una hora hablando y a mí me encantó, porque fue un rato informal. Yo le conté, bueno, lo poquito o lo mucho que había hecho y todas las dudas que tenía, y me resultó súper interesante su enfoque, su manera de entender todo lo que hay alrededor de la inteligencia artificial. Y cuando estábamos acabando esa sesión, ese ratito que estuvimos hablando, le dije: oye, estamos montando un seminario de inteligencia artificial y me parece fantástico, o sea, que pudieses compartir todo eso que hablas con todo el mundo y todo eso que has hecho, lo pudieses compartir también con los demás. Y como he dicho antes de que empezásemos, me gusta que además tiene una visión de que no haya humo en la inteligencia artificial, ¿no? Que no nos vendan humo cuando realmente sí que hay muchas empresas, muchas personas haciendo cosas muy interesantes. Y agradecerte muchísimo que al final te dejases liar y que nos dediques este ratito también. Y todo tuyo. Muchísimas gracias, Pelayo. Genial, Raúl.
Gracias a vosotros por invitarme a hablar aquí. Nada, bueno, antes de empezar, en la línea de lo que comentaba Raúl, ahí tenéis mi Twitter y lo tengo os podía dar el correo, pero bueno, tengo bastante centralizado ahí todas las peticiones en ese sentido. Yo empecé a hacer esto en junio o una cosa así, que es como una especie de un mentoring de una hora, o sea, no puedo dedicar más tiempo porque creo que está bien que también conozca a más gente y luego siempre dejo la puerta abierta para cuando se me necesita para, pues eso, para un sarao de estos o para otra cosa más específica, ya tenemos el contacto y nos conocemos y siempre podéis hablarme. Y desde junio, que fue cuando empecé a hacer esto, yo creo que llevo como unas 17 o 18 personas con las que he hablado. Vamos, básicamente llevo quitando los meses, las 2 o 3 semanas de verano que estuve de vacaciones, intento siempre tener una hora a la semana con la que hablar a la gente. Que bueno, eso si queréis al final podemos hablar un poco sobre el tema o lo que queráis, ¿vale? Mi idea es, bueno, hoy os voy a contar un poco, os han venido contando esta semana, entiendo muchas cosas de la inteligencia artificial, como decía Raúl, os contaría Juanto de dónde surge, cómo surge, y hoy yo os voy a contar un poco la visión lo voy a centrar en inteligencia artificial, en machine learning en concreto, pero os voy a hablar también en general de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Y de un poco la ciencia de datos en lo salvaje, y lo salvaje es la industria. Porque una cosa yo creo que hay que diferenciar claramente es la ciencia de datos o la investigación de lo que realmente se hace luego en las empresas y en la industria, ¿vale? Y para contaros esto, bueno, os voy a dar un poco os voy a comentar un poco de dónde vengo yo, para que también yo creo quitar miedos para la gente que no venga igual tanto de desarrollo de software o de cosas así, ¿vale? Para que veáis que, bueno, todos tenemos nuestras lagunas porque al final ser científico de datos supone que tienes que saber de cosas muy distintas y cada uno venimos con un background que nos hace fuertes en unas cosas y que nos hace débiles en otras y que al final a través de formación hay que intentar ir compensando nuestras carencias y ir mejorando, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis, yo soy un caso de estos, ¿no? Yo estudié economía y al terminar economía pues me surgió la oportunidad de hacer un máster en la Universidad de Oviedo y a la vez empezar en el mundo de la investigación allí con un contratillo de ayudante de investigación. ¿Vale? Que fue un poco como me metí, pues eso, picando datos básicamente, que era lo que me tocaba hacer, cogerme los anuarios de Fomento y cosas de estas y picarlo a un Excel y ir viendo cómo la gente más senior iba trabajando ese dato, iba analizando y iba haciendo sus modelos, ¿no? Y bueno, en esa época, cuando terminé el máster, me dediqué otros 2 años a trabajar en un proyecto de investigación para el Ministerio de Fomento a través de la universidad y luego ya hice un doctorado de temas de economía de transporte, ¿vale? Muy centrado en econometría, que al final la econometría es, podríamos decir que mucho de lo que bebe la ciencia de datos viene de la estadística, una parte también importante viene de la econometría, de hecho todos los bancos y aseguradoras o sea, hay muchas empresas grandes de la industria que vienen haciendo temas de datos y ha habido épocas, que no sé si os lo habrán contado, que esto se ha llamado econometría, ha habido épocas, según el background de la gente, esto se ha llamado data mining, bueno, pues un poco esas diferencias, ¿no? Y ahí en el doctorado fue cuando yo empecé a ver que aparte de la econometría había esta otra corriente que había surgido, por así decirlo, en paralelo desde la ciencia de la computación, ¿no? Y se venía llamando se empezaba a llamar la ciencia de datos y bueno, se había venido llamando la minería de datos y fue cuando vi que yo ahí necesitaba, porque también vi que mis colegas economistas cuando hice estancias en el doctorado en Holanda, pues vi que todos programaban, ¿no? Y aquí no programaba nadie, entonces, bueno, a mí ya me picó el gusanillo y me fui metiendo un poco por ahí. Y después, bueno, terminé el doctorado, hice un par de proyectos más de investigación en la universidad y vamos, como no veía claro el tema de la universidad, por bueno, cuestiones que todo el mundo se puede imaginar de lo que pasa en España con los investigadores, pues decidí salirme a la empresa privada. Entonces, trabajé durante un año en una empresa que hacíamos informes para las telco, recabando información de los smartphones.
Y bueno, ahí os contaré un poco luego y luego ya empecé en consultoría, que estuve 2 años y ahora llevo 3 años en Idealista. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco para que tengáis una visión de lo que yo os voy a contar aquí y que conozcáis también mi sesgo, porque yo os voy a contar o sea, una serie de reflexiones, pero que están muy sesgadas por mi experiencia personal, ¿no? Entonces, quiero que también entendáis cuál es mi experiencia personal. Y ahí en WePlan, en la empresa que hacíamos informes de telcos, pues, por ejemplo, empecé haciendo mucho trabajo de creación de métricas y limpiar datos, ¿no? Hacíamos unos informes de cuántas llamadas hacían los usuarios, según el plan que tuviesen, si eran de Orange, de Movistar o de lo que fuese, pues eso, cuántas llamadas, cuántos SMS, qué aplicaciones usaban, qué consumo hacían de VoIP, de megas y demás, ¿vale? Y eso se lo vendíamos a las grandes telcos, porque las telcos conocen bastante bien a sus clientes, pero no conocen a la competencia, y el poder que tenía nuestro dato era ese, ¿no? El valor que tenía el dato era que una empresa podía saber, Movistar podía saber que los clientes de la tarifa de 7 euros de Amena consumen esto y podían hacer sus estimaciones de eso, cuánta pasta les podría llegar a dar si los captaban, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego iniciamos, cuando me iba, iniciamos que ahí salió un spin-off de esta empresa a otra, y ahora ya se dedican a temas más de datos espaciales, que fue una cosa que yo estudié mucho en el doctorado, y era una estimación de la calidad de la cobertura móvil, ¿vale? Y bueno, un poco mi trabajo era ese. De aquí, en ese primer trabajo, o sea, yo venía a hacer mucha modelización, muchos modelos de aprendizaje estadístico en investigación, y la verdad es que en este trabajo de eso hicimos muy poco. Hicimos algo de clustering de clientes, pero muy poca cosa. Eran cosas muy sencillas y muy básicas, que en esto incidiré luego porque yo creo que depende de cómo de madura esté la industria a la que te metes o la empresa en la que estés, es muy importante empezar por ahí, ¿no? Tiene menos glamour que dedicarse a hacer deep learning o inteligencia artificial, pero al final de mes era lo que pagaban nuestras nóminas. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea un poco también de por qué línea va a ir la charla. Luego ya empecé en BBVA, en una consultora que entonces se llamaba Viva, y bueno, ahí hice distintos proyectos, ¿no? El principal fue en Día, que hice una segmentación de clientes y sobre todo un sistema de recomendación. Y hay uno de los aprendizajes que tuve, sobre todo empezando por la segmentación de clientes, que nos tirábamos a hacer un clustering de clientes para que luego ellos hiciesen campañas de geomarketing, o sea, de marketing y eso, e intentasen personalizar un poco las promociones que se hacían a los clientes y demás. Fue que con una segmentación muy sencilla, basada en cortes en la distribución, o sea, en cuartiles, en percentiles y en cosas de estas, ya les dábamos mucho valor. Y ese es uno de los valores de la ciencia de datos también, que tiene que ver con la automatización de cosas. Este tipo de segmentaciones ellos las hacían cada analista en su Excel y lanzaba unas campañas de marketing. Nosotros lo que hicimos fue algo tan sencillo como preparar unas queries en SQL que hiciesen estos cortes, lo poníamos en producción disponibilizándolo en unas tablas que podían consumir cualquier analista, y ya lo tenían ahí calculado, y además lo tenían calculado para volumetrías muy grandes y refrescado semanalmente, me parece que lo hacíamos. Y esto, que parece un proyecto así un poco chorras, fue lo que abrió un poco a la gente que era más reticente, porque hay mucha gente que luego es reticente en estas cosas, de aplicar estas cosas, porque dice, oye, porque va a venir un tío de fuera, con todo el sentido a veces, porque va a venir un tío de fuera que no sabe nada de mi negocio a hacerme ciertas cosas, ¿no? Pues entonces muchas veces yo esto lo hablo mucho con mis compañeros de trabajo, que aparte del trabajo técnico tenemos un trabajo muy fuerte que hacer de evangelización y de contar lo que hacemos y para qué sirve y cómo impacta el negocio, ¿no? O sea, yo tengo una visión muy centrada, igual por mi formación en economía, de impactar al negocio, pero es que eso es básico. O sea, por mucho que te intentes meter a hacer modelos super guays y cosas, si al final del día esto no paga tu nómina, te van a acabar cerrando el chiringuito. Y yo creo que eso es una lección que cuanto antes la tengas clara,
trabajes donde trabajes, mejor te va a ir, ¿no? Y después, vamos, el gran proyecto que hicimos allí fue un sistema de recomendación que era para asignar los cupones de promociones, ¿vale? Que Día tenía pues un histórico gigante de hecho fue de las primeras empresas en tener una tarjeta de fidelización en España. Entonces tiene un histórico de como unos 7 millones de clientes, una brutalidad así desde hace un montón de años. Y el trabajo que hicimos fue optimizar la asignación de cupones a través de un sistema de recomendación, que bueno, tecnológicamente era muy avanzado porque usábamos GPUs y rollos de estos, porque era un problema que había que mover matrices muy grandes, pero lo importante es que al final de, vamos, o al final de la primera iteración, que tardó meses en hacerse porque era un problema bastante complicado, esto consiguió que se mejorase la redención de cupones en un porcentaje alto, ¿no? Y al final afectar a la cuenta de resultados de la empresa y hacer que aumenten sus ingresos, pues eso hace que todo el mundo se ponga muy contento y que haya más recursos para los departamentos de ciencia de datos y se puedan hacer cada vez proyectos más avanzados y optimizar más, ¿no? Y bueno, un poco en ese sentido, para comentar un poco por encima, pues eso, hice también colaboré, que vamos, mi aportación fue más testimonial en una detección de anomalías de servidores para problemas de carga y temas así como muy informáticos que a mí me pillaba muy lejos, pero al final era un problema de series temporales, ¿no? Y yo había hecho bastantes series temporales en su momento. Y luego otra historia que era de detectar dónde vivía y dónde trabajaba la gente, ¿no? Para hacer luego campañas de geomarketing con esa empresa Infinia. Y nada, desde que entré en Idealista, he hecho varios proyectos, estoy en varios proyectos metidos porque soy de los más senior que hay ahí y me meten en bastantes fregados, pero los principales son el de valoración automática de inmuebles, que básicamente es poder estimar un precio de mercado, o sea, un precio de oferta, de a cuánto se debería anunciar en el portal y un precio a cuánto posiblemente se haga la transacción de los inmuebles para todos los inmuebles de residencial de España, Italia, Portugal y estamos también con inmuebles no comerciales, o sea no residenciales, perdón, que son inmuebles de tipo comercial, de tipo industrial, garajes, este tipo de cosas, ¿no? Oficinas. Estamos trabajando en todo esto. Y luego, bueno, he tenido otros trabajos más con datos menos estructurados, con temas de clasificación de imágenes, por temas de optimización que tenemos dentro de la casa y luego los típicos de detectar spam en base al texto de los mensajes que se mandan, ¿no? Que cada vez que se contacta a un anunciante, pues detectar si eso es un spam o es fraude o qué es. Ahí cuando os pase la diapositiva, ahí tengo un enlace al Notion que bueno, hablo bastante de manera bastante cruda qué hacíamos, cómo impactó en negocio, qué tecnologías usábamos, qué problemas nos encontramos. O sea, yo creo que es interesante que le echéis un vistazo, sobre todo para que os hagáis una idea de los trabajos que se realizan, ¿no? Porque lo que os comentaba antes, una idea que yo quiero compartir aquí es que cuando tú haces este tipo de trabajos de analítica, muchas veces cuando tengo esas conversaciones con la gente me preguntan, oye, porque a mí me gustaría hacer, no sé, deep learning o cosas así. Mi visión es que, por ejemplo, temas de deep learning y demás es un nicho pequeño a día de hoy, ¿no? En la empresa. Las empresas, por lo general, no se han ocupado tradicionalmente mucho de la calidad del dato, que es una cuestión fundamental, ni en construir métricas bien construidas de una forma robusta. Entonces, si empiezas por el deep learning, todo el dato estructurado que tienes lo estás desaprovechando de alguna manera, ¿no? Entonces, es muy probable que le saques un partido más rápido y tenga un impacto en negocio muy grande si tú limpias tu dato bien y generas una serie de métricas para que tus analistas y tus decisores o generar producto basado en datos puedan tomar decisiones, ¿no? Entonces, mucho del trabajo que hay depende de la industria en la que des y depende de la empresa en la que estés. Pues si es una startup es distinto que si es un empresote. Pues vas a tener posiblemente mucho trabajo de limpiar datos, de generación de métricas, de automatizar informes de gente y
según va avanzando eso y vas cogiendo cierta confianza en el dato, ya vas haciendo cosas un poquito más avanzadas, ¿no? Ya modelos de aprendizaje automático con datos estructurados y después ya temas que son para mí a día de hoy un poco más de nicho, que es tratar el dato no estructurado, el texto, las imágenes, el audio, que habitualmente en las empresas puede tener ese dato o no tenerlo y les puede solucionar ciertas cosas, pero siempre es un poco más difícil de tratar, ¿no? Un poco más costoso de tratar. Y suele tener un retorno más grande empezar por el dato estructurado. Entonces, habitualmente, sobre todo cuando eres junior, los trabajos que te van a dar no te van a dar los trabajos más chulos de Deep Learning, sino que te vas a empezar por los trabajos que hemos hecho todos de pegarnos un poco con el dato, limpiar el dato y automatizar cosas y demás, que es un aprendizaje muy bueno también, esto hay que decirlo. Nada, esto, bueno, hablando de los modelos de valoración automática, no sé si conocéis Idealista Maps, idealista.com/maps, que ahí es una forma que disponibilizamos estos modelos, ¿no? Ahí podéis ver que esas parcelas catastrales que se ven ahí, esas fincas que se ven ahí en Madrid, están valorados todos los inmuebles de la finca, luego lo pintamos ahí en el mapa como la media de todos los inmuebles que pertenecen a un edificio, no a una finca, para que nos entendamos. Entonces, aquí en Maps puedes tener una visión de cómo están los precios a un nivel de detalle que yo creo que la competencia no tiene a día de hoy. Y luego también puedes entrar y consultar incluso para un inmueble en particular en la casa en la que vives una estimación del alquiler y una estimación del precio de venta, ¿no? Y un poco, bueno, o sea, nosotros este tipo de modelos los usamos para muchas cosas. Internamente vendemos a clientes y también los disponibilizamos como dato abierto a través de esta plataforma. Entonces, bueno, es una de las partes core de lo que estamos haciendo de datos. Entonces, bueno, os voy a hacer un recap muy rápido de lo que habéis estado viendo, ¿no? Al final, para tener claro qué es esto de la inteligencia artificial, que, bueno, os han estado hablando súper expertos de estos, no os voy a abrir los ojos ahora, pero básicamente, si tuviésemos una visión de producto, de que nosotros queremos sacar un producto que tenga cierta inteligencia, un poco en la línea de lo que comentaba Raúl al principio, tú esto lo puedes hacer con una serie de ifs. Tú puedes coger y decir, venga, por ejemplo, esas valoraciones, las casas que sean del barrio Chamberí de Madrid valen, yo qué sé, 4.500 euros el metro cuadrado. Si están un poco, o sea, si pasan de la calle Bravo Murillo para la izquierda, valen 4.300 y si, ese tipo de ifs, ¿no? Vosotros imaginaros hacer esto para toda España, para inmuebles para venta, alquiler y para inmuebles tanto de pisos como de chalets, pues es imposible, ¿no? Ese tipo de heurísticas basadas en ifs es un candidato perfecto para que haya una máquina aprendiendo ese tipo de ifs y que no haya alguien teniendo que codificarlos y que mantener eso, ¿no? Y es una de las visiones de producto más importantes, ¿no? Pensar si el problema que tienes lo puedes solucionar con una heurística sencilla, yo tiraría por ahí siempre. Y si no lo puedes solucionar, ya empezar a mirar este tipo de modelos. Y diréis, oye, ¿por qué no usamos siempre este tipo de modelos? Bueno, pues porque, como os contaré luego, tener este tipo de modelos genera una serie de problemas a la hora de poner en producción, a la hora de tener deuda técnica, que hacen que sean costosos. Entonces siempre hay que intentar hacer un poco ese análisis del retorno de lo que estás haciendo en tu proyecto, ¿no? Y hay veces que con una serie de reglas sencillas tienes algo que es súper mantenible y que da valor al usuario y que no te tienes que liar la manta a la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? Al final los modelos son representaciones simplificadas de la realidad que nos pueden ayudar a ese tipo de cosas, ¿no? A hacer que nuestros productos, pues eso, sean más personalizables, que sean más automáticos o que le demos una mejor experiencia de usuario a nuestros clientes. Entonces, esa decisión yo creo que es muy importante. Yo creo que la voy a repetir un par de veces más en la charla, ¿no? Cuando tú te enfrentas a un problema o estás sacando un producto o estás mejorando un producto, no hay que decir, venga, pues como tengo datos, voy a hacer un modelo de Machine Learning. Bueno, esas preguntas, lo primero que te tienes que preguntar es qué ganas haciendo un modelo de Machine Learning y la segunda, y posiblemente casi tan importante como la primera, es ¿tengo calidad en el dato suficiente como para hacer un modelo de Machine Learning?
Y ese tipo de preguntas hay que hacérselas, ¿no? en los proyectos. Porque todo esto que os han estado contando y aquí no quiero yo tirar por la borda todo el trabajo que han hecho mis compañeros, ¿no? Pero todo esto suena súper guay y súper potente, pero la realidad en las empresas es esta, ¿no? Que un porcentaje bastante pequeño de las empresas, mira, ahí no tengo puesta la fuente, pero luego cuando os pase la charla os lo añado. Que, bueno, hay un par de estudios por ahí muy recientes que dicen eso, ¿no? Que pese a estar metiendo mucha inversión en equipos de inteligencia artificial, de ciencia de datos y demás, tan solo un 22% de las empresas es capaz de llevar sus modelos a producción. Luego hay otro estudio por ahí que dice que de ese 22% de empresas hay como tan solo un 15% de los proyectos que se desarrollan llegan a producción. Esto os da una idea del problema que hay, ¿no? O sea, tú puedes tener a muchos científicos de datos haciendo modelos, pero si esos modelos no llegan a producción y no impactan en negocio, realmente lo que estás haciendo es quemar mucho dinero y en salarios habitualmente bastante altos, ¿no? Que puedes estar descubriendo cosas a nivel de investigación, pero en las empresas habitualmente la investigación fundamental no sirve, ¿no? Tienes que hacer cosas aplicadas y que como os digo, o aumenten ingresos o reduzcan costes. Y yo he visto muchos proyectos que es una pena que se queden en cajones. O sea, cosas muy importantes, muy interesantes y que podrían impactar en negocio y que no llegan a producción. Y uno de los problemas de esto es la complejidad que tiene que hacer este tipo de proyectos, ¿no? O sea, en este sentido, el claim aquí o el mensaje principal es que tener modelos en producción es duro. Y es duro ¿por qué? Pues porque tiene una complejidad grande, ¿no? Esto que vemos aquí, que es el típico proceso que se lleva en un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Que tú coges unos datos, los exploras, ves que valen, los pones en el formato que tú quieres, los manejas un poco, los transformas y demás, y después ya haces los modelos, los evalúas y todo este rollo. Si os fijáis, que la gente suele darle mucha importancia, la parte del modelo es simplemente una pata más. El resto de patas son código y datos. Y si el modelo, el código o los datos no funcionan bien, tienes un problema. Y los que vengáis de desarrollo sabéis que simplemente tener código en producción ya te encuentras problemas. Te encuentras bugs, tienes problemas de temas que al desarrollar no has tenido en cuenta, tienes que mantenerlo, tienes que de alguna forma hacer un trabajo ahí de mantener las cosas que tienes en producción, ¿no? Eso a un nivel de código. Si a esto le añades los datos, ya tiene la complejidad de cómo es la calidad del dato, si el dato va cambiando a medida que va pasando el tiempo y difiere con los datos con los que has entrenado el modelo, si cambian los esquemas de los datos, que es una tontería, pero puede ser que de alguna manera, por alguna razón, en la base de datos cambie el esquema y eso te rompa el entrenamiento de los modelos. Un poco la lección aquí es que todo esto que veis aquí, que es preparar el dato, entrenar el modelo, evaluar el modelo, monitorizar el modelo y luego probar el código, hacer los test de siempre de integración, de unitarios y demás, todo esto tiene que funcionar bien. Y lo mejor o idealmente sería que esto además funcionase de forma automática. O sea, que este sistema, cuando tú cambias algo en la parte del entrenamiento, de alguna forma, de una manera automática, por lo que sea, porque tú has detectado que han cambiado los datos, porque tienes datos nuevos y puedes reentrenar el modelo, porque está degradándose el modelo en producción, o porque tienes un bug, idealmente esto debería de llevar una especie de integración continua, ¿no? O sea, de que tú hagas un cambio y que esto te permita pasar unos tests y desplegarlo en producción sin que duela mucho. Eso, la integración continua que dicen mis colegas DevOps, muchas empresas hablan de ella a día de hoy, después de muchos años, pero pocas lo hacen, ¿no? Imaginaos eso, que es un tema que lleva bastantes años encima de la mesa en el desarrollo de software. Si eso te lo quieres llevar a algo muy nuevo, como son los problemas de tener modelos de aprendizaje automático en producción,
es complicado, ¿no? Es complicado de hacer y bueno, o sea, están surgiendo corrientes filosóficas que están llevándose el DevOps a lo que llaman el MLOps, ¿no? Pero la idea aquí un poco es que siempre hay que intentar tener estas partes lo más automatizadas posibles para que las iteraciones sean lo más rápido y que los modelos lleguen con la mejor calidad posible a producción y que además sean estables y robustos, ¿no? Que es un poco lo que se quiere con el código, pero además, lo que os digo, ¿no? Añadiendo la complejidad que tienes otras dos patas. Tienes por un lado el modelo o el pipeline de Machine Learning y por otro lado los pipelines de datos. Y un poco la idea es esta, ¿no? Al final, una de las razones por las que fallan esos proyectos o porque tan pocas empresas son capaces de llevarlos a producción, la primera podría ser que los científicos de datos no solemos pensar en el pipeline completo. Nos suele gustar mucho, o vamos, yo sobre todo lo que veo a la gente, ¿no? Más junior gusta mucho trabajar en la parte del modelo, gusta menos estudiar el dato, trabajar bien el dato y sobre todo muchas veces no se piensa en la parte completa, que es preparar el dato o la ingesta del dato y la preparación del dato, el entrenamiento y el despliegue en producción, ¿no? O sea, el pipeline ese completo. Y habitualmente, según donde caigas también, si hay pocos científicos de datos, seguramente haya menos ingenieros de Machine Learning, que son básicamente esa figura que vemos ahí un poco abajo a la derecha, que serían los que se encargan de poner los modelos en producción, hacer que los códigos de entrenamiento y demás estén bien. Y habitualmente pues te puede llegar a caer a ti llevar mucha parte de este pipeline. De hecho, una de las cosas que hemos estado haciendo nosotros en Idealista es que hemos sido un equipo muy pequeño de científicos de datos, pero al principio sobre todo bastante seniors, entonces llevábamos prácticamente el pipeline completo, ¿no? Hacíamos todos de todo y poníamos, o sea, preparábamos el dato, entrenábamos modelos y poníamos en producción, monitorizábamos y todo el rollo. Y a medida que esto va ganando importancia, ¿no? Vas intentando separar un poco en las partes como se deben de separar, ¿no? Que al final es que cada uno se dedique a hacer en lo que es mejor, ¿no? Los ingenieros de datos en preparar el dato y en dejarlo disponible en un sitio para que los científicos de datos lo puedan traer, lo puedan trabajar y puedan construir los modelos. Y el científico de datos deje el modelo en algún sitio y se olvide un poco de los problemas de producción, y luego que haya otra figura, ¿no? De ingeniero de Machine Learning o desarrollador o algo así, que coja ese modelo y lo ponga en producción y se encargue ya más de todos los problemas que hay de tener las cosas en producción, de monitorización, de ver si hay cambios en los patrones de los datos y demás. Y en ese caso, pues eso, volver la rueda atrás y hablar otra vez con los ingenieros de datos y los científicos de datos, ¿no? Entonces, uno de los problemas que hay es que las empresas muchas veces contratan a un científico de datos, lo que se suele llamar el unicornio, y espera que ocupe todo este pipeline. Como comprenderéis, yo que vengo de economía, toda la parte de producción, despliegue y demás la he sufrido mucho porque no soy el mejor desarrollador de software del mundo. Pero lo he tenido que hacer y lo acabas haciendo. Pero claro, lo he podido hacer porque ya soy un poco senior y he tenido la suerte de trabajar con buenos desarrolladores de software que me han enseñado muchas cosas, con arquitectos de datos, ingenieros de datos que me han enseñado muchas cosas. Si tú contratas a un científico de datos más o menos junior y esperas que te haga esto, tus modelos no van a llegar a producción. Y si no has montado bien la parte ingenieril del data warehouse, el data lake o como lo queramos llamar, y no tienes los ingenieros de datos suficientes que ayuden a esos científicos de datos un poco más junior, te va a costar. Y es muy probable que si además no tienes desarrolladores que pongan esto en producción, te quedes al final con modelos que se quedan en el tintero, ¿no? Un poco, pues eso, la lección aprendida aquí es eso, el cómo se organizan los equipos es muy importante, ¿no? Y esto, las empresas han estado fallando mucho en esto, porque muchas se han tirado a coger al científico de datos, que se suponía que era lo que tenía más glamour, pero luego muchos científicos de datos no venimos sabiendo cómo hacer estas cosas, ¿no? Cómo hacer bien la parte ingenieril del dato o el despliegue a producción. Esto luego, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, o sea, podría estar hablando de esto mucho tiempo porque es un problema que he visto en muchas empresas y en muchos proyectos.
Entonces, bueno, lo que os comentaba antes, un poco se ha intentado llevar la filosofía DevOps a toda esta parte de desarrollo de modelos de aprendizaje automático para intentar que esos despliegues en producción sean menos dolorosos y que todo funcione mejor y esté bien montado, ¿no? Y aquí vemos un poco la diferencia que hay entre un proyecto, a la izquierda un proyecto tradicional de software en el que pues eso, tienes tus test unitarios de código, tus test de integración y tu monitorización de cómo está funcionando el código en producción, y luego tienes la parte de un sistema que además incorpora el aprendizaje automático, pues ves que tienes que tener test de los datos para ver si los datos funcionan, tiene una distribución parecida a los datos con los que entrenaste, ver si se están sesgando los datos, eso, toda la parte de monitorización del dato. Luego tienes que comprobar que la infraestructura esté funcionando bien, pues eso, si tienes GPUs, pues más complejidad. Si tienes un clúster de servidores para entrenar o desplegar los modelos, pues complejidad, ¿no? Tienes que testar los modelos, tienes que monitorizar las predicciones para ver si está habiendo esos cambios en los datos o están empeorando las predicciones. O sea, al final, aquí, como veis, generas una capa de complejidad que es incluso mucho mayor que una de un sistema de software tradicional, ¿no? Por eso mi reflexión al principio de cuando vayas a... no metas un sistema de Machine Learning por meterlo. O sea, piénsatelo bien, porque luego esto hay que mantenerlo y hay que sufrirlo en producción. Y si realmente merece la pena, pues muy bien, para adelante, ¿no? Seguramente lo que hablábamos antes, haga que tu producto sea mejor, esté más personalizado, sea más preciso, des mejor servicio a tus clientes, pero si no hay una diferencia muy grande entre hacer una heurística más o menos sencilla y mantenible, no te metas en este jardín porque como veis, es complicado. Y es muy complicado también porque hay veces que ni llegas a este punto de ponerlo en producción, ¿no? Como os comentaba. Entonces, un poco, bueno, las diferencias que hay entre esas dos corrientes, ¿no? Entre los DevOps y los MLOps, o, bueno, estas dos filosofías, al final son, pues, yo destacaría los skills de los equipos. Los DevOps habitualmente suelen trabajar con desarrolladores de software, que saben desarrollar software. En MLOps muchas veces trabajas con científicos de datos, que no somos los mejores desarrolladores de software del mundo. Y eso dificulta un poco las cosas. Dificulta las cosas porque, como hemos visto, hace falta que haya más perfiles de gente que ayude a mejorar los códigos o a poner en producción. Y luego otro aspecto importante es que aquí no hay que simplemente traquear lo que funciona, ¿no? El Machine Learning también tiene un componente experimental que muchas veces la gente no entiende, esta parte de la ciencia de datos, que es el componente iterativo, ¿no? Esto que os comentaba aquí al principio, esto al final, esto es un flujo que es circular, esto es iterativo. La gente muchas veces piensa que haces un proyecto de ciencia de datos y que ya está, lo dejas ahí y ya está, ya funciona bien, no pasa nada. Esto al final tiene que tener una revisión continua y hay que ir mejorándolo constantemente, ¿no? Y esto afecta a la hora de intentar hacer reproducible tu sistema de aprendizaje automático, ¿no? Porque tienes que guardar lo que ha funcionado, pero tienes mucho aprendizaje también en lo que no ha funcionado, para que la gente no vuelva a caer en los mismos errores que cayeron otros, ¿no? Y lo que os contaba, pues el testing, aparte del testing del código, hay que hacer el testing del código y la infraestructura que haríamos en un proyecto de software normal, hay que hacer testing de los datos y de los modelos, lo cual lo dificulta también. Luego, pues eso, el tema del despliegue, pues muy relacionado, ¿no? Que al final desplegar estos modelos, pues también puede ser complicado porque tienes problemas de versionados, de librerías, tienes problemas de, no sé, de tener claro qué modelo se está utilizando en producción, qué métricas de error tiene, etcétera, ¿no? Y luego, pues eso, el medir cómo está funcionando de bien en producción el modelo, esa parte de monitorización, es muy importante, ¿no? Monitorizar las predicciones y monitorizar también el dato que le está entrando al modelo a la hora de hacer la inferencia, porque eso es muy importante. De hecho, nosotros lo estamos viendo ahora con el COVID, que, bueno, tenemos la suerte de que nuestro dato no está cambiando muy rápido, pero sí que se está viendo cierta tendencia que están cambiando, por ejemplo, los precios de los pisos, y además están entrando pisos distintos, ¿no? En el portal, porque ha entrado mucho piso que estaba destinado a alquiler turístico, y eso está cambiando nuestras muestras, ¿no?
Y eso está afectando de alguna forma a nuestros modelos. Eso, al final, el medir la performance de los modelos en producción, aparte de a ver cómo funciona el modelo en general, luego tienes que medir cómo funciona en distintos segmentos, ¿no? Cómo funciona en Madrid, cómo funciona en Madrid en los pisos de lujo, cómo funciona en Extremadura, en las casas o en los chalets con piscina. O sea, tienes que además ir viendo cómo funciona en cada segmento, porque según vaya cambiando el dato o según hayas entrenado el modelo, hay veces que tu modelo mejora las métricas en general, pero uno de los segmentos lo estás penalizando, ¿no? Y eso depende de cómo de grande sea el segmento, puede estar haciendo que tengas un problema también de negocio. Bueno, la idea esta, ¿no? Al final, eso, yo quiero que os quede muy claro eso, ¿no? Cuando tú tienes un modelo o quieres tener modelos en producción para tus productos, tener muy en cuenta esto. Ese recurso que hay ahí abajo, el de Continuous Delivery for Machine Learning, ese es muy bueno y te cuenta muy bien en ese post toda esta historia, ¿no? Que al final tienes esas tres patas, el código, el modelo y los datos, y cada una de esas patas tiene que tener sus tests, estar bien monitorizada y demás para que todo funcione bien. Luego nosotros, os pasaré también otro enlace que habla un poco de cómo es el grado de madurez en el MLOps de la empresa o del proyecto, y habla de que al principio tú puedes tener a tus científicos de datos haciendo los modelos de forma muy manual, ¿no? Yo me cojo un dato, me lo preparo, me entreno un modelo, miro a ver cómo funcionan las métricas y si eso lo dejo en un sitio para que alguien lo ponga en producción, ¿no? De una forma muy manual. El siguiente paso sería que todo ese pipeline estuviese automatizado, que es un poco donde estamos nosotros a día de hoy. Tenemos eso, trimestralmente los modelos se entrenan de manera automática, generan sus métricas, se despliegan, si funcionan mejor que el anterior, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego tenemos como el estado superior, que es cuando llegas a la integración continua o al continuous delivery de todo el pipeline, ¿no? Porque aquí no estamos hablando solo de la integración continua del modelo, sino que estamos hablando de todo este flujo. Desde la construcción del modelo, la experimentación, todo esto, a que haya un despliegue automático de todo el pipeline, desde la preparación de datos, el entrenamiento, el despliegue y la monitorización, ¿vale? Eso, como os podéis imaginar, esto es bastante complicado y hacen falta bastantes manos para tratar esto, ¿no? Y habitualmente lo que os comentaba, según donde estés, es muy probable que al científico de datos le toque hacer esto y probablemente no lo haga. O porque no sabe ni que existe o porque no tiene las capacidades, que es un poco lo que me ha pasado a mí hasta que he descubierto este mundo, ¿no? que es un aprendizaje continuo. De hecho, una reflexión aquí también es que la industria está muy poco madura respecto a esto, ¿no? En los servicios de cloud, por ejemplo, en Amazon, que tienen SageMaker y cosas así, están trabajando mucho en esta parte de MLOps. Pero habitualmente el software que hay, sobre todo el software que hay open source como MLflow o algo así, te sirve para determinadas partes del pipeline. Por ejemplo, para guardar los metadatos de los modelos que has entrenado, de los experimentos que has hecho y tener un registro de modelos, saber qué modelo está en producción, qué modelo está en staging o en desarrollo o cosas así. Pero no te suelen cubrir el pipeline entero, o sea, no suele haber algo, la industria todavía no ha solucionado, no hay una solución que te integre el cómo monitorizar bien el dato, tener una traza buena del dato y de la calidad del dato, tener una buena monitorización de los modelos y tener una buena monitorización del código, ¿no? Entonces, es algo en lo que sí que, sobre todo las grandes, están trabajando mucho, pero luego los que estamos desarrollando es un problema que está encima de la mesa y que no ha resuelto prácticamente nadie, ¿no? Las muy grandes, Uber, Facebook y demás, sí que han hecho mucho desarrollo de plataforma para facilitar que los científicos de datos se dediquen a su trozo en el que son buenos, o sea, en estudiar bien el dato, en pensar bien en qué modelo se puede utilizar para impactar en negocio y demás. Pero todas las otras partes de monitorizar cómo entra el dato, cómo son los modelos en producción y demás, lo están solucionando a base de desarrollar plataformas. Pero claro, son empresas que tienen miles de ingenieros haciendo estas cosas, ¿no? Los que somos
más humildes, pues estamos remando ahí, ¿no? Intentando coger buenas prácticas por experiencia, lo que vamos viendo, lo que necesitamos, y también por lo que vamos viendo que la industria va instaurando como lo que son las buenas prácticas. Entonces, bueno, eso, la primera, la pregunta básica que yo creo que es muy importante que nos hagamos todos, y seguramente después de hacer este curso todo el mundo estuviese diciendo, oh, qué guay, la inteligencia artificial, vamos a aplicar inteligencia artificial a nuestros proyectos. Yo creo que es importante pararse y dar un paso atrás y ver la foto un poco más completa y pensar si realmente lo necesitas, ¿no? ¿Qué quieres conseguir con meter inteligencia a tu producto, ¿no? Y hay más opciones aparte de la inteligencia artificial. Y empezar por lo sencillo siempre es buena cosa. De hecho, una buena práctica, que tengo que añadir también ahí el enlace, que son como las reglas de ingeniería de Machine Learning que propone Google, es esto, ¿no? Que es hacerte esa primera pregunta, ¿realmente necesitas tener el aprendizaje automático para lanzar el producto o para mejorar tu producto? Y si dices que sí, aún así, es bastante sano empezar con reglas heurísticas, con esos ifs que comentaba Raúl al principio, ¿no? Si tú eres capaz de entender o de ¿cómo decirlo? De mejorar de alguna manera tu producto con una serie de ifs, eso ya es un paso adelante. Y es un paso adelante también porque eso te permite montar el pipeline completo de una forma muy rápida. Todo este rollo que os estoy contando de que tienes que preparar el pipeline para preparar el dato, para entrenar un modelo y para desplegarlo, la parte de entrenar el modelo es simplemente una pieza más, ¿no? Entonces, para poder llevarlo a producción lo más rápidamente posible, es muy importante que se empiece a construir el pipeline. En cuanto hayas hecho un prototipo y veas que esto funciona y que realmente necesitas Machine Learning, el siguiente paso, prácticamente, o una de las cosas que yo aconsejo siempre en los proyectos a la gente más junior, es construir el pipeline lo primero. O sea, la preparación del dato, que ese dato se deje en algún sitio o se pueda consumir de alguna manera, y ahí ya tenemos una caja negra. Y ese dato lo coge esa caja negra, que puede ser esa heurística o puede ser el modelo cuando lo hayas desarrollado y lo hayas hecho bien, ¿no? Pero es muy importante que esa heurística o esa caja negra coja el dato y luego lo deje donde se vaya a dejar y se ponga en producción como se vaya a poner. Y de esta forma te vas a evitar muchos problemas luego, ¿no? Y vas a ser capaz de que cuando vayas mejorando, vayas iterando en el modelo, esté llegando a producción. No que te pongas a desarrollar el modelo y voy a mejorar las métricas de error para que el modelo funcione mejor, para que estime mejor o para que clasifique mejor gatitos y perritos, pero luego no sé cómo ponerlo en producción, ¿vale? Si construyes el pipeline completo al principio, esto hace que luego la iteración del modelo directamente llegue a producción y estés aportando valor de una forma muy rápida. Y además, empezar con heurística, lo bueno que tienes es que ya tienes un benchmark de métricas de error. Tú puedes decir, vale, he hecho unos ifs muy tontos, pues aquí tengo un porcentaje de error o una precisión del tanto por ciento. Cuando aumenta mi primer modelo, ¿cómo cambia eso? Seguramente mejore mucho, pero cuando cada vez vayas haciendo más iteraciones del modelo, obviamente la ganancia marginal cada vez es menor, ¿no? Y también eso te da una perspectiva de saber cuándo dejar de iterar en el modelo tiene sentido. Si realmente el valor que le estás añadiendo al producto es lo suficiente, es muy probable que lo puedas dejar un poco en barbecho ese modelo y meterte en otro proyecto, abrir otra línea que esté impactando el negocio. Y si en algún momento dado hay que iterar sobre esto, pues ya vas directamente al modelo, no tienes que meterte con todo el pipeline, ¿no? Y es muy importante también esto por el problema de la integración con otros sistemas. Cuando os comentaba al principio que había trabajado en el sistema de recomendación, en día, el sistema de recomendación en día, pues tuvimos nuestros problemas de encontrar cómo hacerlo por lo que os comentaba, temas de volumetría y demás, pero una vez que nosotros tuvimos el dato preparado, hecha la factorización matricial que se utilizó en ese caso para recomendar cupones y demás,
el siguiente paso, que nosotros ya teníamos los datos que generábamos, yo creo que se generaban diariamente o algo así, dejábamos el dato en un sitio, ¿no? Y ahí lo tenía que coger una aplicación que estaba desarrollada en Java en los años 80 e integrar ese dato para poder hacer la asignación de cupones. Y ahí se perdió, bueno, yo de hecho me fui del proyecto porque ya me venía idealista y demás, pero ahí se tiraron muchos meses para ser capaces de hacer esa integración con ese otro sistema que consumía el modelo puesto en producción, ¿no? Y eso es muy importante también porque al final has montado un Carajal de la Virgen con bastantes personas trabajando full time unos cuantos meses y de repente te das cuenta que es que vas a necesitar meter a otros 2 o 3 equipos de la casa que saben cómo funcionan la aplicación que lo va a consumir para poder consumir ese dato y mejorar realmente el producto que tú querías mejorar al principio. Entonces, esa es una lección muy importante también, ¿no? El pensar ya no solo en el flujo o en el pipeline completo de lo que es preparación de datos, modelo y puesta en producción, sino quién va a consumir esto. Un poco la traza de qué servicios van a consumir esto y qué vamos a necesitar, porque quizás se hubiese podido ir paralelizando esos desarrollos para no perder tanto tiempo, ¿no? Y por último, pues eso, una vez que tienes hecho esto, tienes hecho bien el pipeline y te puedes integrar con otros sistemas, ya puedes dedicarte a ir mejorando el modelo cuando se necesite. Y aquí otra reflexión es eso, ¿no? Que lo que os comentaba al principio. Al final, este curso va sobre inteligencia artificial, pero la ciencia de datos abarca más cosas. Y abarca más cosas en el sentido que tú puedes impactar en negocio y puedes hacer que tu empresa funcione mejor, no solo utilizando inteligencia artificial o machine learning. Hay veces que encontrar un segmento de clientes en base a la estadística para que alguien se ponga a bucear en esos clientes y piense qué productos se les puede ofrecer, eso también es ciencia de datos y tiene mucho impacto en negocio, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones no hay que cerrarse solo a qué modelos predictivos podemos hacer, sino explotar el dato, al final sacar ventaja del dato que tienes en tu empresa o si tienes que comprarlo, pero intentar siempre eso que dicen las empresas tanto, ¿no? del data driven y la transformación digital y todo este rollo, pasa por este tipo de cosas, ¿no? Que las decisiones se dejen de tomar por intuición o por sabiduría popular y que se intenten tomar en base a datos. Y para esto hay distintas, pues eso, lo que vemos aquí un poco en este dibujo, que es un poco de coña, ¿no? Pero es como puedes necesitar la estadística, puedes necesitar aprendizaje automático o puedes echar un ojo a los datos simplemente con un poco de analítica descriptiva y ver un poco qué está pasando y ver si necesitas explorarlo más o si tienen valor o no tienen valor, ¿no? Pero siempre tener en cuenta esto, ¿no? Que al final este campo es muy grande, luego también tienes optimización y tienes otras cosas que aportan mucho valor a las empresas. Bueno, el qué es definir la ciencia de datos es complicado, ¿no? Aquí cogí de Twitter una serie de gente que, bueno, el Diego Kuhnen es yo creo que es una de las figuras, ¿no? de estos campos. Y es gente que se lleva dedicando a esto mucho tiempo y están discutiendo sobre qué es la ciencia de datos, ¿no? Al final, esto al final fue un rebranding. Yo soy de la opinión que esto es un rebranding del data mining que hubo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, con lo que hay que quedarse al final es un poco con ese ejemplo de cómo desgranar a los proyectos, ¿no? Al final tú aquí tienes que saber de datos, de cómo programar para sacar valor a esos datos y un poco también o mucho del negocio, que eso habitualmente la gente junior también habitualmente pasa un poco de esto, ¿no? El tema es que tú aquí, bueno, mi idea es que al final la ciencia de datos es como un término paraguas, ¿no? Y que
que engloba muchas cosas. Sobre todo depende de quién lo use. Si tú entras a LinkedIn y ves las ofertas de trabajo que hay, muchas empresas llaman o dicen que buscan un científico de datos, pero muchas veces realmente lo que necesitan es un ingeniero de datos. Porque el trabajo que van a hacer es de procesar el dato, de ponerlo en los formatos necesarios para luego hacer analítica, y muchas veces anuncian que quieren un científico de datos, pero en realidad es un ingeniero de datos. Y muchas otras veces dicen que quieren un científico de datos, pero en realidad lo que necesitan es un analista de datos, que es una persona que pueda coger el dato un poco con SQL y sin hacer análisis demasiado avanzados, sacar mucho valor del dato en base a analítica descriptiva o montar dashboards o cosas así. Entonces, yo esto también cuando tengo las conversaciones estas que comentaba Raúl al principio, es algo que hablo mucho con la gente, ¿no? Porque luego hay mucha frustración, sobre todo en los juniors, sobre las cosas que hacen. Porque la gente se suele hacer un máster que paga bastante dinero, se tira un año y en el máster solo le han hablado de Machine Learning, Deep Learning y de Python y de R, ¿no? Y bueno, y aparte de Hadoop, Spark y millones de tecnologías más. Y no se dan cuenta que al final, lo que os comentaba antes, ¿no? Aquí hay un variado de trabajos y entre los trabajos hay automatización de informes que se hacían en Excel, a temas súper guays de Deep Learning, ¿no? Y en ese continuo de trabajos o de tareas o funciones que hay que realizar, es muy importante que tú te enteres qué es lo que vas a hacer cuando vas a una empresa, porque te dicen, no, es que vas a ser científico de datos, vale, vas a ser científico de datos, pero ¿qué significa para ti ser científico de datos? ¿Qué tipo de proyectos hacéis? Una de las preguntas que yo creo que es clave es cómo está formado el equipo, porque si te dicen que el equipo de datos hay otro científico de datos y tú, y no hay ingenieros de datos, ten por seguro que vas a acabar dedicando un 80 o un 90% de tu tiempo a ser ingeniero de datos. Que no es malo, de por sí. O sea, yo esto también se lo digo a la gente. Aprender de esas partes, sobre todo los que no venimos de computación y de estos otros campos, a mí, por ejemplo, me ha servido mogollón para aprender muchas o cubrir muchas lagunas de las que tenía. Yo cuando salí de la universidad, que venía a hacer mucha modelización, pensaba que iba a ser científico de datos y que él tenía esa visión naive también, ¿no? Y que iba a seguir haciendo pues análisis estadístico y modelización. Y me di cuenta que eso, ese trabajo que os he comentado para el sector telco, lo que hice fue programar mucho para automatizar cosas, para automatizar informes que eran infernales, que estaban en un Access, y en una hoja Excel que tardaba 45 minutos en abrir, pues migrar eso a SQL y R y que se generase en 5 minutos, ¿no? Y que se pudiese generar de manera automática cada X tiempo y demás. Que posiblemente eso tenga muy poco glamour comparado con lo que la gente dice que hace luego en los trabajos de ciencia de datos. De ahí mi poco gusto por el humo, porque el humo al final lo que hace es que la gente que está fuera del sector y que quiere entrar en el mundillo tenga unas expectativas que luego no se cumplen en los negocios, o sea, cuando tú llegas a una empresa. Y eso lleva mucha frustración. Y yo creo que si la gente estuviese más preparada mentalmente para el tipo de trabajos que se le pueden requerir, sabría mejor cómo formarse para esos trabajos y podría empezar a pensar cómo llegar a hacer esas otras cosas que quiere hacer, ¿no? Que yo creo que eso es importante, ¿no? Que tú tengas una aspiración de poder hacer cosas chulas que te interesen, está muy bien, pero también muchas veces hay que ir quemando etapas, ¿no? Hay que ir ganando experiencia en ciertas cosas y nos ha pasado a todos eso. Los que estamos aquí metidos, yo creo. Y lo que os comentaba también al principio, que depende mucho de dónde caigas, el grado de madurez que tenga la empresa en tratamiento del dato. Otro de los problemas que mucha gente se encuentra es que acaban yendo a un sitio en el que el dato tiene una calidad muy mala. Y esa es otra de las preguntas a hacer, ¿no? ¿Cómo controláis la calidad del dato aquí? Porque si no hay calidad del dato y tú eres el científico de datos y te van a pedir que hagas cosas guays para impactar en negocio, te vas a intentar poner a hacer cosas guays para impactar en negocio y de repente vas a ver que no te salen los modelos y que no funciona y te vas a poner a bucear en el dato y vas a ver que el dato no tiene calidad.
Y cuando veas que el dato no tiene calidad, pues vas a tener que dar un paso atrás muy grande y meterte a ver cómo se están haciendo las ingestas de datos, cómo se está cogiendo eso, cómo se está cogiendo el dato, cómo se está preparando, cómo se puede limpiar, cómo se puede hacer este tipo de trabajos. Entonces, eso sí que es muy importante, que cuando veáis trabajos, los que estéis buscando trabajo en esto o estéis intentando fichar a gente para que os hagan el trabajo, que defináis muy bien el tipo de tareas que se van a realizar o que os van a pedir. Y eso se hace en base a preguntas. O sea, si estáis si estáis buscando gente, intentar definir de forma lo más concreta posible qué tipo de tareas y qué tipo de funciones van a realizar para que luego la gente no se lleve disgustos, porque a todos nos fastidia que entre alguien a un trabajo y que se vaya a los 9 meses porque no era lo que esperaba, ¿no? Es una pérdida de tiempo para todas las partes eso. Y si estáis buscando trabajo, intentar hacer preguntas de ese tipo. ¿Cómo está formado el equipo? ¿Cómo trabajáis la calidad del dato? ¿Qué tipo de proyectos hacéis? ¿Qué parte del pipeline me tocaría hacer? ¿Tengo que hacer solo los modelos y dejar el modelo en un sitio? ¿Tengo que preparar el dato y tengo que ponerlo en producción? ¿Tengo que desarrollar una API para que se ponga en producción? ¿O voy a tener gente que me ayude a hacer esto? Ese tipo de preguntas son muy importantes y yo creo que es básico que la hagáis para eso, para que podáis caer en el sitio más adecuado a vuestro momento de la carrera, porque igual os dicen, no, es que te va a tocar hacer la ingesta de datos. Pues oye, vas a aprender mogollón de ingeniería de datos. Y eso al final, en el mundo en el que estamos a día de hoy y en el mercado tal y como yo lo veo, se está buscando a generalistas. Las empresas muchas veces dicen, no es que no tengan ni idea, es que dicen que quieren un científico de datos y quieren ese ingeniero de datos, ese científico de datos y ese analista de datos, incluso ML Engineer o DevOps o cosas de estas, porque lo que están buscando son generalistas, gente que te pueda hacer un poco de todo. Pero gente que te pueda hacer de todo y que sea junior es complicado de encontrar. Entonces, lleva mucha frustración por ambas partes esto. Entonces, bueno, mi recomendación, luego si queréis, si tenemos un poco de tiempo para hacer preguntas, comentarios, podemos hablar más de esto, pero yo creo que sí que es importante. Entonces, bueno, el comentario el más importante que iba a hacer aquí, pero me enrollo mogollón, es que al final la visión es que tienes que resolver problemas de negocio, ¿no? Lo que os comentaba al principio, yo he visto departamentos que se han montado, que se han puesto a fichar científicos de datos como locos. Los científicos de datos se han puesto a hacer, era gente junior que no pensaba mucho en negocio y se ponían a hacer modelos como locos y a mejorar la performance de los modelos y se olvidaban que estaban haciendo algo que se necesita ese algo para reducir costes o aumentar ingresos. O sea, esas son las dos cuestiones. Es que cuando estás en una empresa, salvo que sea algo que estén haciendo investigación por el amor de hacer investigación, que no suele encontrarse habitualmente, tienes esto, ¿no? Tienes que de alguna forma impactar en la cuenta de resultados para pagar tu sueldo y para pagar la infraestructura de estar levantando GPUs o pagar AWS, ¿no? Entonces, eso es muy importante, tener esa visión de esto que estoy haciendo, cómo va a impactar el negocio y cómo puedo hacer que esto impacte el negocio de la mayor forma posible y lo más rápidamente posible. El time to market es muy importante también. Es una pregunta que todo el mundo tiene que tener en la cabeza, ¿vale? No es simplemente esa parte técnica. Y en este sentido yo también lo que suelo hablar mucho con la gente es que en temas de formación mucha gente me pregunta ¿cómo me puedo formar de esto? Y la gente solo te pregunta por cómo se puede formar en programación o en modelos de Machine Learning o de Deep Learning. Y este trabajo, lo que os comentaba al principio, tiene mucho de evangelización también. Y tiene mucho de ser un nexo de unión. El científico de datos al final... nosotros como lo vemos en la parte de datos de Idealista es que nosotros no somos tecnología. De hecho, nosotros creemos que estamos más pegados a negocio, porque nosotros lo que queremos resolver siempre es un problema de negocio. Otra cosa es que usemos código y usemos datos y usemos máquinas para resolver el problema de negocio. Pero es muy importante eso. Y en este sentido es muy importante tener otra serie de skills, ¿no? Que la gente se olvida de ellas. Y uno de ellos es la comunicación. Saber comunicarte bien, hacer una presentación que te entienda la gente y que entienda cómo impacta el negocio sin usar muchos palabras es complicado. O
sea, de hecho, yo esto trabajo mucho con los juniors también cuando nosotros intentamos que los juniors vayan creciendo en responsabilidad y que vayan cogiendo proyectos cada vez más avanzados y que tengan mucho contacto con negocio para que vayan cogiendo estas habilidades, ¿no? Y coger estas habilidades es a base de, yo te reviso la presentación y te digo, oye, pues es que realmente a negocio le da igual que utilices gradient boosting o que utilices otro modelo. Realmente lo que quiere saber negocio es cómo de bien funcionan más o menos los modelos para saber si la incertidumbre que tienen en la toma de decisiones o a la hora de vendérselo a un cliente, cómo de bueno es esto que estoy vendiendo. Porque no es lo mismo vender sabiendo que tienes una patata que vender sabiendo que tienes un pepinazo ahí, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el trabajar la comunicación. Y aparte de la comunicación, pues hay otra serie de fundamentos matemáticos que están un poco por debajo de todo lo que es el machine learning, el deep learning y todo esto, que es muy importante ir ganando, ¿no? Porque te dan cierta seguridad a la hora que vas implementando cosas. Luego es verdad que esto lo hablaba con Raúl en la conversación que tuvimos, que una forma de formarte, claro, si tú empiezas a estudiar álgebra matricial y te terminas el álgebra matricial y empiezas a estudiar machine learning, no deep learning, y no ves la aplicación de esto, puede ser un camino muy duro. Otra opción, que es la que de hecho utilizan en FastEye, que es una web que tiene unos cursos muy buenos de Deep Learning y de Machine Learning, es la contraria, ¿no? Tú empiezas haciendo un proyecto de lo que sea, de clasificación de imágenes, de texto o de lo que sea, y tú lo implementas, yo creo que prácticamente en la primera semana, ¿no? Y tienes un modelo ya montado. Has entendido más o menos cómo funciona el código y demás, y a partir de ahí tienen la otra aproximación, vas de arriba hacia abajo. Cada vez vas profundizando más en los conceptos o en los fundamentos que hacen que eso funcione. Entonces son dos formas distintas de estudiar, pero al final llegas al mismo sitio. Os tengo que añadir también, tengo un recopilatorio de skills y de cursos que creo que son importantes que todo el mundo más o menos controle para llegar a ser, para entrar en este mundillo. Os lo voy a añadir en la presentación también para que lo tengáis. Entonces, bueno, eso, la reflexión al final que hace esta chica, que es como la jefa de decisión o inteligente o algo así que se llama en Google, es eso, es simplemente que no hay que volverse locos, que la ciencia de datos es cómo sacarle valor a ese dato, ¿no? Y lo que os comentaba, puede ser a través de modelos súper complicados, algoritmos súper complicados, o puede ser a base de cosas más sencillas, pero siempre buscando eso, cómo sacarle partido al dato. Entonces, bueno, aquí el claim que dice un ex colega mío, ¿no? Que ahora está en Orange, del Unglamorous Data Science, que al final es un poco esto. Muchas veces nos toca hacer trabajos que son más tediosos, pero que tienen mucho valor para la empresa. Y puede que muchas veces oigáis a la gente en las presentaciones hablar de proyectos súper chulos con algoritmos de estos de Machine Learning, Deep Learning y demás, pero al final todos acabamos haciendo cosas muy tediosas en un porcentaje muy grande de nuestro tiempo. Que eso también es otra fuente de frustración, ¿no? Cuando oyes a la gente hablar, parece que todo el mundo hace cosas súper chulas y tú eres el único pringao que está debugueando la librería que tienes en producción y que falla yo qué sé, porque ha entrado un string en vez de un entero, ¿no? Pues en realidad no es así. A todos nos toca hacer de todo, sobre todo en el estado que está la industria a día de hoy, que es eso, que somos generalistas y que nos toca a todos hacer de todo. Y que es eso, que tengáis la visión de que al final estáis en una empresa, os está pagando una empresa para que saquéis, para que mejoréis sus productos, no para que te lo pases bien haciendo experimentos en un modelo, porque además esa otra parte, que también lo he visto gente muy contenta haciendo solo esa parte, desarrollando en notebooks, desarrollando modelos de aprendizaje automático Deep Learning, muy contentos porque solo hacían esa parte de los modelos.
pero cuando han hecho 1 o 2 de esos modelos o 3 de esos modelos y ven que no llegan a producción, la gente se frustra mucho, porque realmente estar trabajando y no ver que tu trabajo vale para algo, porque sí, mejoras un modelo y tienes un modelo que funciona súper guay en un notebook y se lo enseñas a tus jefes y te dicen, ah, qué guay, cómo mola, tal, no sé qué. Pero llega un momento en el que si eso no va a producción, te empiezan a preguntar qué está pasando, ¿no? Incluso te lo deberías de preguntar tú, ¿no? Yo de hecho, mi jefe se descojona un poco de mí, ¿no? Y me llama informático a veces, así como él es informático, pero me lo llama de coña un poco por esto, ¿no? Porque al final yo me he metido a aprender muchas cosas de desarrollo, pero porque a mí me ponía muy nervioso la idea de hacer cosas y que esas soluciones basadas en datos no llegasen a ninguna parte. Entonces, bueno, me ha tocado remangarme por ese lado y aprender a hacer esas cosas, pero también tengo la gratificación de que eso llega a producción y ahora pues eso, está ahí en Maps, que lo está visitando 1 millón de personas al mes, ¿no? Y eso mola. Que me gustaría tener mucho más tiempo para afinar los modelos y pensar cómo mejorar los modelos y todo eso, también es verdad. Entonces, todos tenemos frustraciones en el trabajo y yo creo que eso es importante también que los que somos más seniors lo contemos, ¿no? Que al final esto no es solo un mundo de colorines en lo que todos hacemos cosas súper guay. Entonces, bueno, esto es un resumen prácticamente de lo que os he contado, ¿no? Al final, mucho del trabajo que se pide a los científicos de datos a día de hoy es automatización, automatizar análisis, porque poner en producción, igual todos los que seáis más de informática, os estáis pensando que es algo, un servicio, una API que sirve predicciones o algo así, pero poner en producción puede ser también disponibilizar unos resultados en una tabla de una base de datos y que eso luego lo consuma un dashboard o lo consuma un analista que se descarga el dato y luego lo trabaje en su local. Entonces, toda esa parte de automatización es muy importante. Y lo que os decía antes, ¿no? Según la madurez del sitio en el que llegues, es muy probable que te toque hacer eso, si no está hecho al principio, ¿no? Y tiene mucho valor, o sea, al final es una cosa que tiene mucho valor porque además te vas metiendo en el dato, vas entendiendo los modelos de datos, vas entendiendo, pues eso, problemas que tiene el dato, los valores extremos, los outliers, qué datos nos suelen venir con faltantes, cómo imputamos esos datos. Pues son preguntas que llevan mucho tiempo, tienen menos glamour, pero que si las vas respondiendo a su debido tiempo, pues yo creo que vas sentando las bases para luego hacer cosas más complicadas y más chulas. Y por último, eso, lo que os comentaba también, que otra parte tediosa es eso, hacer un poco del análisis de calidad del dato, ver dónde tienes un dato muy bueno y dónde tienes un dato con debilidades, y meterte en el dato y bucear en el dato te lleva muchas veces a encontrar correlaciones, a encontrar relaciones en los datos, que si estás, sobre todo si estás pegado o con la mentalidad de que eso tiene que impactar en negocio, hace que vayas generando oportunidades de negocio. De hecho, a nosotros una de las cosas que nos viene pasando y que, bueno, yo creo que en casi todos los departamentos en los que he estado de analítica, es que como nosotros estamos muy pegados al dato, si tú tienes una buena relación con la parte de negocio, tú puedes proponer mucha oportunidad, porque tú ves dónde hay dato bueno y se te pueden ocurrir aplicaciones de negocio. Y tú vas a la gente de negocio y le dices, oye, es que mira, estoy viendo que con este dato podríamos sacar un producto que hiciese no sé qué. Y muchas veces te dicen, pues voy a intentar venderlo, y lo intentan vender y el mercado no le ve valor a eso, o todavía no le ve valor y dentro de 2 años le ve valor y ya lo tienes desarrollado, o tienes ya más o menos la idea de cómo ir montándolo. Y eso es muy importante, ¿no? Que hay que tener, muchas veces piensas que estás ahí buceando en un dato de una manera profunda y que te estás ahogando en el fango del dato, pero siempre tienes que intentar salirte un poco y tener la perspectiva desde arriba para ver cómo puedes intentar activar ese dato, ¿no? O cómo se puede monetizar ese dato de alguna manera. Entonces, eso es muy importante, que lo que os decía antes también, la labor del científico de datos es un poco como punto de unión entre
con negocio y tecnología. Intentar sacarle valor a ese dato y empujar y mover el dato, vamos, de hecho es una parte, yo creo que en nuestro trabajo súper importante. Y esto no se suele tratar en las formaciones. Toda esta parte de negocio se suele pasar muy por alto. Se habla eso, mucho de algoritmos y mucho de programación y mucho de tecnologías, pero no se habla eso ni de comunicación ni de cómo mejorar el negocio en el que tú estás, que también es muy complicado, porque además una de las cosas que tenemos los científicos de datos, como el mercado está bastante loco, es que estás poco tiempo en un sector o en una empresa. Entonces, claro, es muy difícil que tú llegues a una empresa y tengas conocimiento de dominio de esa empresa, de cómo funciona el negocio, de qué quieren los clientes de ese negocio y demás. Entonces, yo esto es una cosa que también intento hacer ver a la gente, que cuando estás a punto de entrar a una empresa, lee mucho sobre ese sector, intenta ver qué aplicaciones de datos hay en ese sector, porque va a ser lo que te va a tocar hacer, y muchas veces la gente que está arriba, como no está acostumbrada a utilizar las herramientas de la ciencia de datos y no sabe el potencial que tiene, vas a tener que proponer tú muchas soluciones a negocio, mucho producto a negocio. Y eso mola. Realmente, o sea, yo creo que es una parte que en algunos sitios lo llaman el traductor analítico, que es el que intenta hacer esa función, ¿no? De traducir cómo la analítica se puede aplicar a negocio y puede impactar en negocio. Y por último, pues eso, ¿no? El típico A/B testing, ¿no? De tengo esta idea, vamos a ver si funciona o no funciona. Pues eso es muy importante, el cómo hacerlo bien, ¿no? Cómo preparar los test, cómo determinar qué muestras se cogen para los test, ese tipo de cosas. Es un apoyo a la decisión que recae sobre la ciencia de datos y que no se suele hablar mucho de ello, pero que es muy, muy importante. Saber si realmente tengo que sacar este producto con esta especificación o con esta otra. O si con la especificación que sacamos el mes pasado funciona bien o no. Y poco más. Os he soltado un rollo de la Virgen, y además como este formato que no ves a la gente, te pones aquí a hablar y no sabes si te está escuchando alguien o no, pues ahí queda. He dejado unos minutos por si queréis comentar algo. Yo... vale, Raúl, tírate. No. Que es verdad que lo último que has comentado de este formato, ayer lo hablábamos también con Juan Tomás al empezar, y esta semana coincidía que con un compañero de trabajo que organiza bastantes meetups, está metido mucho en organizar meetups aquí en Extremadura, con Dani, y me decía lo mismo, me decía, es súper raro, dice, tío, ahora te pones a hablar y no sabes, no hay ruidillo de fondo, claro, no hay cuchicheo, no ves a la gente, ¿no? Claro, no le ves la cara, no sabes si lo que estás contando está llegando o está todo el mundo, ¿no? A otra cosa. Es como grabarte un vídeo o algo así, es una sensación rara. Sí. Estamos aprendiendo también sobre este tipo de formaciones. Es verdad. Hay gente que no tiene ni pajolera idea de lo que está hablando, pero es bueno haciendo formaciones online y te los crees. Claro, es verdad, eso es verdad. Pues es lo que comentaba, ¿no? Al final la comunicación es súper importante. Si hay algo detrás de la comunicación, mejor, ¿no? Pero... Había una pregunta en el chat, ¿te la leo? Que ha hecho Fernando. Teniendo en cuenta que la base de un buen modelo son los datos y que sean lo más adecuados posible, ¿existen metodologías para la purificación de dichos datos para evitar, por ejemplo, una regresión del modelo y que ese entrenamiento vaya eliminando los datos sucios? Sí, claro. O sea, ese es uno de los trabajos más importantes, ¿no? Al final, el cómo limpiar el dato y pensar qué muestra del dato, o sea, la metodología ahí es la estadística. Tú tienes que intentar pensar que los modelos, lo que os comentaba al principio, es una representación simplificada de la realidad. Tú quieres intentar de alguna forma capturar las relaciones que existen en la realidad de la mejor forma posible y que generalicen además a la población a la que tú quieres que generalice. Entonces, eso es mucho trabajo de estadística y de estudiar las distribuciones. Estudiar la distribución de datos si la distribución de datos se refiere a la población a la que tú estás apuntando o no. ¿Alguien más se anima con alguna preguntita? Incluso con micro y todo, con micro abierto, incluso con cámara abierta.
Ahora, ahí está. ¿Alguien se anima? Es que ahora, Pelayo, tenemos, justo cuando terminemos contigo, una evaluación de las sesiones. Muy bien. Luis, no sé si lo ves en el chat. Pelayo, ¿nos puedes contar con qué tecnologías trabajas principalmente? Sí, yo trabajo, o sea, sobre todo trabajamos con Bash, que creo que es muy importante y no se suele dar en las formaciones tampoco. O sea, manejar el scripting en la terminal es muy importante. Con SQL, en nuestro caso, tenemos una base de datos analítica columnar de Yandex que se llama ClickHouse, que va súper rápido y funciona muy bien. Y luego con Python y con R. Principalmente. Luego sí que los proyectos algún proyecto de Deep Learning que hemos hecho, pues los hemos hecho con TensorFlow y otro de texto con Spacy. Pero básicamente R y Python. Y H2O. H2O para entrenar modelos usamos mucho también. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a irte agradeciendo tu participación, Pelayo, esperando a ver si alguien escribe o se anima más. Vale. Mil gracias por estar con nosotros y por contribuir en este seminario. Yo entiendo que todo el mundo durante todos estos días habrán sacado un montón de conclusiones y un montón de ideas que tendrán que ir poniendo en marcha y tendrán que ir asentando ahora en su mente poco a poco. La plataforma de Neuro, que donde vamos compartiendo ideas y comentarios y recursos y demás, yo creo que nos va a servir a todos para asentar todo lo que hemos ido adquiriendo estos días. Y nada, agradecerte en nombre mío, de Raúl, que no sé si está por ahí porque creo que tenía que ir a buscar a los peques a esta hora, la participación y nada, emplazarte a que algún día te podamos ver por Extremadura, pero ya físicamente. Ojalá, y así en lugar de a través de la pantalla lo echamos en una mesa, incluso con Messi y Mantel, que también estamos. Genial, me lo apunto. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y nada, nosotros nos quedamos, tenemos ahora la evaluación. Pelayo, te puedes ir cuando quieras, incluso quedarte, ¿sabes? Como tú quieras. Pues me voy a ir porque tengo bastante jaleo, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, venga, Mil muchísimas gracias. gracias a todos. Os paso luego la presentación, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, hasta luego. Gracias. Chao. Bueno, nos quedamos nosotros. Hacemos este mini examen, muy sencillito. Lo voy a compartir a todos y os voy a compartir, voy a dejar 5, 7, 8, 10 minutitos para que lo hagáis. Es muy cortito, ¿vale? Lo vais a hacer rápido, incluso alguno en un par de minutos seguro que lo tenéis. Y en el chat, para el quien vaya terminando, os voy a dejar el cuestionario de satisfacción del curso y así matamos 2 pájaros de un tiro, porque aunque os lo mandaré por si acaso alguien no lo responde en el email de configuración, pero prefiero que si lo dejáis ya hecho, vamos, son 5 preguntitas tipo test, pero para que tengamos también feedback de vosotros de cómo ha ido el curso ya más a nivel de gestión, de docentes, de ponentes, de tal, un poco de todo. Así que, Pablo, yo voy a necesitar ayuda en el cuestionario. Sobre las preguntas que aparecen en el examen, si alguien tiene alguna duda, que la plantee, incluso durante la propia... tiene alguna duda, que la plantee abiertamente, abra el micro y la plantee, o la plantee por el chat, o yo tengo dudas sobre esto, y podemos abrir el debate. Incluso después compartiré los resultados globales para que veamos incluso las dudas que hemos tenido y las podemos solventar entre todos. Y esto al final lo que sirve es para reforzar un poco los conocimientos de estos días y que tengamos unos conceptos básicos claros, ¿vale? Así que voy a compartir el examen y os doy el tiempo que estiméis. Yo como voy a ir viendo cómo lo vais haciendo. Alguien que me abra el micro y me diga que lo está viendo. Yo lo veo. Perfecto. Pues adelante.
Bueno, ya algunos o algunas vais terminando. Pues me salen aquí las confirmaciones. En el chat ya tenéis el cuestionario de satisfacción y así ganáis mientras que terminan todos los demás. Tranquilos que no hay prisa, ¿eh? Porque alguien haya sido muy rápido. Bueno, ya habéis terminado 10. Quedan algunos. Ahí me salen que quedáis 4 por terminar. Ahora, en cuanto tenga las confirmaciones, comparto los resultados y comentamos lo que queráis. Tenía que haber puesto... Sí, lo que comentas... A ver, aquí me salen 13 de 15. ¿Alguien aún está rellenando? Pues tampoco quiero... No quiero cortar. A ver... Somos 18. 3, 4, 14. A mí me falta... Por mis cuentas creo que falta una persona, pero no estoy seguro si... Es que tengo que cortar antes de... Bueno, voy a dar 30 segundos más y si no corto, la puedo relanzar. Si alguien no ha terminado, que me lo comente en el chat, ¿vale? Lo que comenta Raúl de las charlas del Codemotion, que las sesiones y las charlas eran grabadas, pero tenías el ponente para la parte de preguntas finales, bueno, es otra opción. Yo, ahora que estoy participando en muchos cursos, en muchos seminarios, muchas charlas, hay algunas que son más mesas de debate y hay otras que son unas más prácticas, otras más teóricas. Depende mucho de la temática que toques y de lo que vayas a afrontar en el curso. Por ejemplo, bueno,
Es que depende, y también depende del ponente. Yo estaba en sesiones donde el ponente, como no interactuara con la gente, es que parecía que se iba de la sesión. Y hay otra gente que no necesita casi interactuación de las personas, ¿no? A ver, creo que ya hemos terminado. Finalizar. Finalizo votación y os comparto los resultados, ¿vale? Podemos... son resultados globales, no vienen las respuestas de cada uno de vosotros. Pero para que también pudiéramos ver o incluso pudiéramos debatir sobre las respuestas en las que hemos dudado. ¿Cuál de estas no es una disciplina del ámbito de la inteligencia artificial? Que sepáis que el cuestionario de evaluación no lo he hecho yo, lo ha planteado Raúl, en base a toda la... Pero bueno, Raúl ahora está, creo que nos está oyendo, pero de fondo. En la primera pregunta no habéis tenido ninguna duda, es el de learning, indica cuál es uno de los lenguajes más utilizados en la inteligencia artificial. Yo creo que prácticamente todos los ponentes han hablado de Python en algún momento. ¿Puede una inteligencia artificial aprender a jugar al ajedrez? Bueno, es un ejemplo típico de los primeros, de los inicios de inteligencia artificial y nos habló de ello, bueno, cuanto más seguro, pero yo creo que alguno de los ponentes más que hemos tenido. Aquí ha habido algo en la cuarta pregunta. ¿Qué tipo de aprendizaje hemos conocido que se utiliza para que una IA aprenda a jugar en un juego? Ha habido alguien que ha contestado aprendizaje supervisado. La respuesta correcta es aprendizaje por refuerzo. Y la pregunta 5 indica que qué crees que influye más en un proyecto de inteligencia artificial. Aquí habéis tenido un nivel de respuesta diferente por cada uno de vosotros. Si alguien quiere exponer por qué ha contestado una cosa y por otra, puede abrir el micro y decirlo. ¿Alguien se anima? ¿Buenos datos, buen algoritmo, buena infraestructura? ¿Cuál creéis? ¿Alguien está seguro que es alguna de ellas? La más votada por todos vosotros han sido los buenos datos. Raúl lo ha definido muy, muy bien. Si metes basura, sale basura. Realmente sí, por muy buena infraestructura y muy buen algoritmo que le metas, si los datos no se ajustan a lo que tú quieres plantear, yo creo que también la gran mayoría de personas que han pasado por esta sala han coincidido en que los datos y el tratamiento son lo esencial en un proyecto de inteligencia artificial. Incluso algunos lo han dicho que no es lo esencial, es lo imprescindible. Indica cuál es el aspecto negativo relacionado con los datos utilizados actualmente en modelos de IA. Prácticamente todos habéis dicho los sesgos y es correcto. Y en la última, sabía que iba a haber alguna diferencia. Las fases principales para un proyecto de inteligencia artificial, obviamente, el primero siempre es identificar un problema, por tanto, de ahí, de la primera o de la segunda respuesta hay que partir. Y la segunda opción no incluye los datos y, por tanto, nos tendríamos que decantar por la primera. En las fases principales de un proyecto de inteligencia artificial, la identificación del problema y los datos son fases fundamentales. Obviamente es importante la infraestructura, el modelado, el procesado y la evaluación e interpretación, pero esos dos aspectos son los que marcan cuál es la respuesta correcta. Y la 8, que para mí es la pregunta más interesante de todo el cuestionario, bueno, las otras también. ¿Cómo crees que afectará la inteligencia artificial al mercado laboral? No va a cambiar nada, faltan muchos años para que la inteligencia artificial afecte al mercado laboral, destruirá muchos más empleos de los que creará más o menos los mismos empleos que destruirá, y ha habido 4 personas que han dicho alguna otra opción que necesitaría una explicación más amplia. Pues yo quiero escucharos a alguno de estas 4 personas que habéis marcado esto. ¿Cuál es vuestra explicación? Venga, venga, venga. Que expliquen, que expliquen. Sí, sí, muy bien, Javier. ¿Nadie se anima? ¿Os animáis?
No sé si se me oye, Carlos. Voy en el coche, Sí. más manos libres. ¿Sí? Sí. Hay una, no la he buscado, pero está por ahí. De hecho, bueno, ha estado tiempo rondando y se le dio bombo hace ya unos meses, pero vamos, está por ahí. La podemos buscar y compartirla. Hay una reflexión que hablaba sobre todo y se centraba mucho en la inteligencia artificial o incluso, bueno, en esta cuarta o quinta industrialización y en la que la industria, o sea, la inteligencia artificial tiene mucho, puede que tenga mucho que ver. Y hablaban incluso de la desaparición de la clase media por esos movimientos en el mercado laboral. Es decir, iba a haber muchísima gente trabajando en inteligencia artificial, pero muchísima haciendo trabajo poco cualificado, que podría ser, todo esto está muy en el aire, ¿no? Pero podría ser algo parecido a muchas personas sin necesidad de grandes conocimientos o de gran formación, manejando los datos o preparando los datos, y ahí se generarían muchos puestos de trabajo, pero con sueldos muy normalitos, tirando a esa desaparición de la clase, incluso de la desaparición de la clase media, y muy pocas personas con alta cualificación utilizando esos datos para realmente explotar o sacarle productividad a esos datos. Y esa gráfica está por ahí, era uno de los vaticinios que podría llegar a pasar, y es convertir, o sea, quitar esa clase media que la anterior industrialización es lo que generó que existiera. Ahí lo dejo, intentaré buscar el artículo que lo explicaba. Y lo Sí, yo lo he leído, yo no estoy muy de acuerdo con ese artículo, bueno, lo he leído o he leído artículos relacionados. Yo opto más por la opción, yo como soy de la línea de Pelayo, soy economista, después me especialicé en marketing y ahora lo único que hago es formarme en todos los terrenos tecnológicos, porque al final lo que me dedico es a hacer consultoría tecnológica para industrias y tengo que estar al tanto de prácticamente todos. Abogo más por la parte de estadística y la historia estadística, ya os lo expliqué ayer, yo en charlas que doy lo llevo argumentado precisamente en datos, que no va a destruir empleos, es más, cada vez hay más gente trabajando y cada vez hay trabajo para más gente en el mundo y es una historia, se han multiplicado por 5 en los últimos 2 siglos la gente que trabaja en el mundo. La única historia es que antes trabajábamos 16, 18 horas al día y ahora trabajamos 8 cuando trabajamos 8, si no trabajamos 6 o 7. Y se redistribuye el trabajo y se generan nuevos puestos de trabajo que antes ni existían. Y eso ha pasado con las últimas 4 revoluciones, 1.0, 2.0, 3.0 que hemos vivido a raíz de la revolución industrial, después la electricidad, después la computación y ahora la conectividad o la hiperconectividad con la 4.0. Obviamente, yo me baso simplemente en la historia. La inteligencia artificial puede ser disruptiva y cambiar la evolución histórica que hemos tenido con las revoluciones que nos han planteado la tecnología en los últimos 2 o 3 siglos. Pero la tendencia natural es simplemente que haya una reconversión del empleo y que eso genere más oportunidades laborales. Y además, sobre lo que tú planteabas, Raúl, que es lo que yo no estoy de acuerdo con ese artículo, es que el mundo cada vez es más justo. O sea, antes había más diferencias de clases hace 2 siglos o 3 siglos y es fácilmente extrapolable se puede ver estadísticamente, y cada vez tendemos a igualarnos más entre clases. A lo mejor no tanto en riqueza, pero sí en acceso a conocimiento, acceso a bienes y demás. Mira, eso es un debate muy amplio, ¿eh? Pero... Sí, no, yo no estoy de acuerdo con el artículo, ¿eh? A mí, o sea, lo he sacado porque me parece de los que se va a un extremo, que espero que no pase, pero que podría pasar, pero yo espero que no pase y creo que no pasará. Hay una tendencia, y ahí me centro bastante en la parte informática, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, aunque no son informáticos, como ha explicado Pelayo, que hay muchas personas que vienen de la estadística, de la economía, de la informática también, y que están trabajando en inteligencia artificial. Se están generando un movimiento de empresas en países o sea, por ejemplo, en África y en la India muchísimo, de empresas que están saliendo alrededor, se están generando alrededor de la inteligencia artificial, en mercados en los que hasta ahora era prácticamente inexistente. Es decir, como empresas de desarrollo de software no existían, por ejemplo, en África, y se están montando muchas empresas
en África. Ujú. Ahí influyen muchas cosas, ¿vale? Entre otras, probablemente que los sueldos, por ejemplo, que pueda pagar una startup americana o una startup europea, en lugar de montar los equipos de inteligencia artificial en Europa o en Estados Unidos, los monten en países en los que los sueldos que van a pagar son más bajos. Pero es verdad que al final lo que consigue también, en cierto modo, es que haya más gente trabajando y personas que a lo mejor tenían un poder adquisitivo más bajo tengan trabajos mejores y con sueldos mejores en sus países. Y el que También tenga me parece inquietudes, algún día se dará cuenta de que ellos mismos pueden empezar a montar su propia infraestructura, que es lo que ha pasado en muchos entornos de China en los últimos 15, 20 años, que pagaban sueldos de, entre comillas, mierda, pero después con el tiempo se fueron dando cuenta de que ellos mismos podían montar sus propias infraestructuras y ahora China es el país con más ricos del mundo, ¿no? Bueno, esto es como todo. Hay que ver cómo... A mí el modelo capitalista no me parece el ideal, pero bueno, es el que tenemos y en el que tenemos que movernos. No sé, este es un debate muy largo. Esto es un debate que a lo mejor lo podríamos plantear en otro tipo de seminarios. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial y la tecnología al mercado del futuro? No solo al mercado laboral, sino un poco a la vida en general. Es verdad que da para, por ejemplo, en las comunidades de aprendizaje, por ejemplo, en DataCamp, bueno, en todas, ¿no? Porque al final la cantidad de personas de la India y países de alrededor de India es brutal en comparación con con otras comunidades de desarrollo de software o de tecnología, la cantidad y la calidad, no solo cantidad. Hay muchísima investigación, muchísimo trabajo, muchísima gente haciendo muchas cosas de inteligencia artificial que son de India. Bueno, dejo de compartir los resultados. Un último detalle sobre lo que estábamos comentando, y ya es un detalle más experiencial. Yo trabajo casi siempre con industrias ahora. Las industrias en Extremadura con las que trabajo, las que más empleo generan, son las que más invierten en tecnología. Y es que tengo los datos, me gustó analizarlo porque además desde la Junta de Extremadura me pidieron una memoria, un informe de esa distribución de inversión en tecnología con el empleo, a ver cómo iba en Extremadura. Y todas las empresas, cuanto más gastaban en Extremadura, más empleo generaban. Empleo cualificado y no cualificado, pero sobre todo el que crecía era el cualificado. Entonces, hay que a lo mejor romper con esos mitos de que invertir en tecnología es destruir empleo. A lo mejor es simplemente reconvertirlo y ofrecer nuevas oportunidades a acceder a nuevos mercados, nuevas calidades de productos, nuevos productos diferentes. No sé, hay que abrirnos un poco la mente en ese sentido. Que nadie abre el micro, pero podéis hablar, compartir y lo que queráis. Que si no nos ponemos aquí Raúl y yo a charlar y podemos echar horas. Yo sigo, y os cuento alguna cosilla más. A mí me ha pasado eso que dice Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que la tendencia no va a ser la del ejemplo que he puesto del artículo, sino que la tendencia va a ser que no solo la inteligencia artificial, sino la tecnología en general, pero bueno, en este caso en concreto la inteligencia artificial va a generar mucho más de lo que va a destruir, porque creo que realmente no destruye, o sea, destruye puestos concretos, pero a la vez tiene que generar otros puestos adicionales, es decir, que van a hacer falta para que eso siga funcionando. Me acuerdo que creo que fue el año pasado, o hace año y medio, no me acuerdo ahora, fui a un congreso de educación en la universidad y me seleccionaron una ponencia. Bueno, en principio la ponencia iba a ser de 1 hora, imaginaros lo que preparé allí, y 3 días antes me avisan que tengo 7 minutos en vez de 1 hora. Así que tuve que condensar mi ponencia de 1 hora en 7 minutos. Y luego se abría debate y demás. Y recuerdo que cuando llegué y empecé a hablar, o sea, justo cuando terminé, la moderadora de la mesa me dijo, pero con esto venís a destruir, venís a quitarnos el trabajo a todos los pedagogos y a todos los profesores. Digo, que va, todo lo contrario. Venimos a que tengáis una herramienta que os ayude y que os elimine todo lo que podríais hacer de manera automática, no lo tengáis que hacer y que podáis dedicar vuestro tiempo a mejorar, en este caso, lo que es el aprendizaje de los alumnos. Porque estás perdiendo a lo mejor un 70% de tu tiempo
en tareas totalmente rutinarias y automatizables. Y eso, por ejemplo, me parece que en cualquier industria, ahora lo extrapolas a cualquier industria, todas las industrias, todas las empresas tienen mecanismos automatizables. Y hay, por ejemplo, de una manera, creo que Pelayo lo ha explicado muy bien, incluso con cositas muy pequeñitas de inteligencia artificial, se puede ahorrar mucho dinero y mucho tiempo a las empresas. Sí, Raúl dice que sí que hay que reconocer que determinados trabajos sí los va a destruir. Obviamente yo estoy de acuerdo contigo, pero también se van a generar otro tipo de trabajos por otro lado. Y a mí creo que hay la parte de evangelización. Mira, Yolanda lo ha puesto. Hace falta una labor de evangelización y comunicación que será fundamental. Por ahí va. Cuando queremos incorporar una tecnología a una industria, se la incorporamos a una persona, te digo mi experiencia personal, le vamos a incorporar a un operario que le vamos a poner una pantalla táctil con la que manejar una máquina que lleva trabajando y manejando y apretando tuerca durante 25 años. Obviamente, ese es el que más conoce de esa máquina y el que más conoce del producto que fabrica. Y esa experiencia es fundamental. O sea, esa persona no hay que eliminarlo de la fábrica. Es más, es un valor increíble para las industrias. Lo que pasa que esa persona, la única manera de que acepte la tecnología es explicándole que lo único que va a cambiar es el nivel, la calidad de vida, la calidad laboral de su vida profesional. Cuando esa persona se da cuenta de que el manejo que está haciendo y el resultado que está obteniendo es el mismo o aún más eficiente simplemente, y lo único que estás ofreciéndole es minimizar riesgos, ya no tiene que meter la mano en una máquina que le puede provocar un accidente, ya lo tiene que hacer a través de una pantalla táctil y además está adquiriendo conocimientos con lo que le está capacitando tecnológicamente para algo que no se había preparado él, pero lo que sí conoces del producto y de la maquinaria, pues si rompemos esa barrera de entrada lo tienes todo ganado, porque ni has perdido el recurso humano, que es el que conoce el producto, y la maquinaria, y has conseguido incorporar tecnología que lo que va a ofrecerle a esa persona es la capacidad de echar tiempo solamente en lo que aporta valor a su trabajo y no en apretar tuercas, que está muy bien, pero que eso se puede hacer de manera más automatizada. Por eso yo creo que la comunicación, la evangelización en este tipo de cosas es muy importante, pero yo he hecho mucho énfasis en eso y yo creo que es muy interesante. Uy, qué de comentarios. Raúl, cajeros de supermercados, conductores, taxistas, el problema está en poder reconvertir a las personas en nuevos puestos de trabajo. Obviamente, estoy completamente de acuerdo, Raúl. Ese es un problema y siempre se generan situaciones complicadas en el camino. Pero la industria del taxi, aunque ha tardado tiempo en reconvertirse poco a poco, no de manera global, pero ellos se están reconvirtiendo y están adquiriendo otro tipo de cosas y bueno, y otro tipo de industria. Oye, Carlos, una pregunta, ¿tú cómo lo ves? Para el marketing digital, ¿por qué tiene que haber formas de crear páginas web solas, hacer artículos para SEO? A mí, yo uno de los, no sé si decir los miedos, pero una de las cosas que me resultan más complejas será porque yo tengo muchos amigos periodistas y comunicadores, bueno, sobre todo periodistas porque trabajan en medios de comunicación y existe mucha inquietud entre ellos con la generación de contenidos de forma automatizada. Yo creo que el valor de la creatividad, todavía la inteligencia artificial no llega al nivel de poder redactar solo. Ha habido algunos experimentos últimamente, incluso alguna editorial, no sé si ha sido del País o del Mundo, hace poco hicieron una prueba haciendo una editorial escrita por inteligencia artificial, también lo hicieron en el New York Times, donde le daban 3 o 4 palabras sobre una temática y una forma de entender y ellos escribían la editorial. Si no te lo dicen, te la tragas no sé cómo va a ser la generación de contenidos de forma automática. Creo que va a evolucionar mucho en los próximos años y hay veces que no nos daremos cuenta de que estemos hablando con una máquina en lugar de con un humano. Pero yo confío mucho en que nuestro nivel y calidad laboral y profesional va a seguir mejorando y nos vamos a poder dedicar a labores más creativas y probablemente más satisfactorias para nosotros mismos en el futuro. Siempre habrá gente por el camino que se quedará y yo creo que para eso están los organismos intermedios, las instituciones, las administraciones, los gobiernos, para intentar que nadie se quede atrás a nivel de formación, a nivel de ayudas o a nivel de lo que sea. Para eso están los organismos intermedios, para ajustar
las posibles desigualdades que se ofrezcan en el camino, y para eso hemos creado una economía del bienestar, para ello. Pero bueno, yo soy muy optimista con la incorporación de la tecnología, no soy nada pesimista. Más cosas. En SEO se está aplicando mucho ya con los datos, puedes hacer un montón de predicciones, creo que el potencial. Creación de textos supervisadas por humanos sería como cuando un senior supervisa a un junior. Sí, completamente de acuerdo, Yolanda. Bueno, en el tema del marketing que está comentando Javier, en tema de marketing digital ya hay un montón de automatización generada. No es inteligencia artificial específica, pero sí hay automatización de datos en prácticamente casi todo lo que hago. Y yo cuando asesoro a gente en temas de marketing digital, les hablo de herramientas que lo único que quiero es que utilicen herramientas que les elimina el trabajo puramente iterativo y rutinario, ¿no? Que realmente echen el tiempo en diseñar, en pensar y en ser creativos para diseñar mejor las cosas, pero que los trabajos rutinarios y iterativos lo hacen de forma sencilla. No abrir los micros, no abren los micros esta gente, Raúl. Bueno, hablamos tú y yo. No, pero está bien porque es verdad que en el chat sí está habiendo movimiento. Ahí es que me he acordado ahora, y es parecido a lo que hace Netflix. Bueno, lo hacen ya muchas compañías, ¿no? Pero el ejemplo casi siempre del que tiramos en Netflix, porque además es fácil de entender, pero en toda la parte de marketing, incluso un poquito de SEO, ¿no? Pero en esa parte, es decir, si tienes una web que es de contenido, por ejemplo, o de producto que estás vendiendo, hay un montón. Y además son modelos de los... Voy a decir que son sencillos, ¿vale? Pero dentro de lo que es la inteligencia artificial, son de los que decía Pelayo de podemos empezar a hacer haciendo algo sencillo y después lo vamos evolucionando y agrandando. Es decir, montar un modelo de, o sea, un modelo de recomendación. Si estoy leyéndome un artículo en el que se habla del jamón ibérico, ¿qué artículos pongo recomendados? ¿Vale? Eso a día de hoy es de las cositas que más se está haciendo y es relativamente sencillo de implementar. Es decir, eso está haciendo que tú estés automáticamente, o gran parte esté automatizado, y como bien decía, creo, Yolanda, al final hay un humano que es el que dice, ok, me gusta, ¿no? Me parece bien que esto vaya por este camino. O estas recomendaciones que estás haciendo automáticamente son buenas, ¿no? Y en esa parte se está haciendo ya mucho y es fácil, relativamente fácil de hacer. Bueno, vamos a seguir en contacto a través del espacio en Neuro. Os voy a mandar un recopilatorio con todos los vídeos, subiré los vídeos todos a Neuro y los ponentes que quedan subirán las diapositivas. Espero que os haya gustado el curso, espero que sigamos en ese espacio colaborativo de contacto que tenemos, que nos ha creado Raúl para todos. Que esto sea el germen de poder trabajar en un futuro, incluso que salgan proyectos en común, gente que ha estado en este curso, sería un puntazo. Y te dejo las últimas palabras a ti, Raúl, si puedes. Puedo regular, pero sí. Voy a intentarlo. Que justo ha sonado el timbre del cole. Que yo muchísimas gracias a todos y a todas por participar. A los ponentes ya se las he ido dando todos los días, he estado hablando con ellos y según han ido acabando. Y muchísimas gracias a todos. Me encantaría, y con Carlos lo he hablado alguna vez, que sirviese, ¿no? Que este seminario sirviese un poquito de esa semilla para que se genere en Extremadura una comunidad alrededor de la inteligencia artificial y que cuando sea, ¿no? Y periódicamente o cuando sea, da igual, que nos podamos juntar o que tengamos un espacio en el que hablar o compartir inquietudes o compartir proyectos que estamos haciendo, que estamos conociendo, sería fantástico. Muchísimas gracias por participar. Y muchas gracias a todos, Carlos, por invitarme a liarme con esto. A ti y a ti por dejarte liar. Gracias a todos, un placer y nos vemos pronto.